Así que vamos esta noche a cerrar por fin esta sección ya del capítulo número 8 y vamos a continuar viendo la respuesta de Cristo, pero ahora a la mujer. Ya le dio la respuesta a los fariseos y ahora viene a la mujer. Que Dios nos bendiga. Diario de un discípulo, día 46, empieza de nuevo, parte 5. Juan capítulo 8, leemos desde el 53 hasta el 11. Y dice: cada uno se fue a su casa, y Jesús se fue al monte de los olivos. Y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio. Y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Faltaba la respuesta más importante. El sustento de esta historia, querido hermano, está todavía por verse, porque es la respuesta que todo mundo necesitamos. Y será al margen, esta última respuesta será al margen de la parte más bella del pasaje. Si nosotros pudiéramos decir: ¿a ti cuál es la parte más hermosa? Yo creo que todos escogeríamos el versículo número 11. Y yo te condeno, vete y no peques más. Y quisiera preguntar, yo sé que usted ve películas, yo sé que usted ve series, novelas, o a lo mejor libros, los lee. Y sé que en algún momento nos hemos encontrado con el siguiente panorama. Nosotros vemos o leemos el desarrollo total de la historia, se nos ha hecho de lo más interesante, estamos súper clavados, los personajes nos han atrapado, pero sucede que entrando a la recta final, exactamente no hay un final escrito como tal, sino que se queda una especie de incertidumbre de: y bueno, ¿y cómo termina? ¿Y qué pasa? ¿Y qué sucedió después? A eso, querido hermano, literariamente se le llama un final abierto. Y hay películas que lo tienen, y hay novelas que lo tienen, y hay libros que lo tienen, que te dejan pensando para que cada uno de nosotros saque nuestras propias conclusiones. Ah, seguramente sucedió esto. No, yo creo que pasó esto. A muchos no les gusta eso porque nos dicen: ay, no me puede dejar con la incertidumbre. ¿Qué pasó? Que alguien me diga. Bueno, pues esta es una historia de este tipo. No hay un final escrito. No se sabe qué sucedió después, porque el Señor Jesús le dice: vete y no peques más. Pero, ¿qué sucedió? ¿La mujer dejó su estilo de vida gobernado por el adulterio? Puede ser. Pero a lo mejor también la mujer después de un tiempo volvió a lo mismo. También es posible, porque no está escrito. Pero alguna decisión tuvo que haber tomado la mujer. No hay neutralidad entre decidir santificar nuestra vida o seguir en pecado. No hay un punto muerto. Hay que tomar una decisión. Con lo que vamos a ver hoy, hermano, habremos visto todas las vertientes posibles que el Señor nos muestra a cada uno de nosotros. Tanto a aquella mujer como a todas las personas, hermano. Dios lo que hace es motivarnos e impulsarnos a tomar una decisión. ¿Podemos hacerle caso a la respuesta de Cristo? Vete y no peques más. ¿O podemos seguir con el mismo camino de: esta mujer ha sido sorprendida en el acto de adulterio? Pero eso sí, nadie puede vivir indeciso. La resolución, querido hermano, será individual. Tú tomarás tu decisión, yo tomaré mi decisión, cada uno tomaremos nuestra decisión, pero también cada uno recibiremos el resultado de nuestra elección. He decidido seguir a Cristo, no volver atrás, tendrás un resultado. Si has dicho: no, yo creo que lo que dijo esta persona, lo que dice este hombre llamado Jesús no es real, y sigues con tu misma vida,
también habrá un resultado de esa elección. Dios se encarga, hermano, de hablarnos del panorama completo, pero tú te encargas de decidir. Versículo 9 al 11 dice así: pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Y enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Saca ya de tu panorama a los fariseos, está solamente la mujer y el Señor Jesús. Yo creo que todos nos hemos preguntado: ¿qué es lo que distingue al cristianismo de las religiones? ¿Qué es lo que distingue al cristianismo de las sectas del mundo? Si quisiéramos ser muy específicos para darle una respuesta a alguien que quizá no conoce, nosotros podemos ocupar lo que distingue al cristianismo del resto, se llama gracia. Porque ninguna otra religión o ninguna otra secta ocupa esto. Muchas religiones, muchas sectas hablan de una vida eterna, de un más allá. Pero específicamente de la gracia, no hay ninguna otra. La gracia, querido hermano, es aquello de lo que ninguna otra creencia puede hablar simplemente porque no la conocen. Yo no puedo hablar de algo que no conozco porque no impactaré a nadie. Las otras creencias no pueden referirse a la gracia porque no la han experimentado. Pero el cristianismo sí. A Cristo, hermano, le distingue la gracia. Ya el escritor Juan nos había dicho desde la introducción del libro, Juan capítulo 1, versículo 14, que el verbo está lleno de gracia. Y la gracia que tiene el Señor para con aquella mujer, hermano, y para con nosotros mismos, es el resultado de su obra en la cruz. Él entrega su vida e inmediatamente cuando entrega su vida, ¿qué crees? La gracia se derrama. Por lo tanto, hermano, la gracia es un atributo eterno, porque la gracia siempre ha estado con Dios y con el Señor, pero es cuando Él entrega su vida que la gracia comienza a funcionar. La gracia es incomprensible para la humanidad, hermano, porque se trata de una actitud de benevolencia que es totalmente gratuita y que es totalmente inmerecida. Tú y yo no podemos entender la gracia al 100%, pero la vivimos y la creemos. Es gratuita, es inmerecida. La Biblia, hermano, habla de que la gracia es multiforme. Es decir, que la gracia, querido hermano, opera y actúa, por ejemplo, cuando nos otorga la salvación. Cuando tú y yo aceptamos al Señor y Él nos da de su salvación, allí hay una forma de la gracia. Cuando nos perdona nuestros pecados, la gracia opera de otra forma. Cuando tú abres las Escrituras y las entiendes, eso es gracia. Cuando tú entiendes que tienes un don, una habilidad, un ministerio, eso también es gracia. Entonces la gracia es multiforme. Yo pregunto a manera de reflexión, ¿en qué momento de tu vida Dios ha derramado de su gracia? Porque es totalmente indudable que Dios ha derramado su gracia sobre nosotros. Pero ¿en qué momento específico Él ha derramado de su gracia? Porque en esta historia la gracia tiene lugar cuando detiene el fusilamiento. Allí empieza la gracia en esta historia. Momento, ustedes no pueden hacer tal acto. Gracia. Pero la gracia continúa. Y la gracia continúa cuando todos esos descalificados abandonan la escena principal y solamente se queda el único calificado para dar una resolución final. No le dijo al fariseo: necesito que te quedes para que seas neutral, tráete a 2 o 3 personas para que sea testigo. Todo mundo se fue porque no estaba calificado, pero el Señor Jesús se queda porque Él está calificado. Allí continúa la gracia. Porque mientras todos le apuntaban con el dedo, porque todos le señalaban, dice que la mujer ¿en dónde estaba? En medio.
Todos le señalaban, todos le apuntaban, menos uno, el maestro. Porque la manera que ellos emplearon para intentar solucionar el caso no es la manera del Señor. Gracia. Querido hermano, y esto para nosotros es una gran lección desde distintos puntos de vista. Yo te aconsejo y yo te lo digo de esta manera: hacia donde apunte el mundo, hacia donde señale el mundo, ten por seguro que por ahí no es. Si te dice el mundo, mira, la forma de divertirte es así, y te señala, tienes que bailar, tienes que tomar, tienes que decir groserías para que te diviertas, ¿qué crees? Por ahí no es. Si el mundo te dice, mira, si tú quieres conseguir en estos tiempos una casa, un coche, irte de vacaciones, tienes que desfalcar a la empresa, tienes que robarle al jefe, porque si no, con tu sueldo no va a alcanzar. Allí está apuntando el mundo, pero ¿qué crees? Por allí no es. Por allí no es. Cristo y el mundo trabajan de distinta manera. Así que si el mundo apunta para acá, créeme que Dios apuntará para acá. No apuntará nunca para el mismo lado. La respuesta del Señor al derramar su gracia comenzó sin palabras. ¿Cómo es posible que alguien me responda sin palabras? Con actos llenos de gracia. El Señor empezó a responderle con actos llenos de gracia. La mujer lo que necesitaba, lo que menos necesitaba eran palabras. Ya había escuchado de todo un poco. Ya la habían insultado, ya la habían humillado, ya la habían amenazado, ya la habían sobajado. Ahora lo que necesitaban eran actos de gracia. La mujer ya tendría que estar desangrada en el suelo. Para ese tiempo ya tendría que estar desfigurada, pero sorprendentemente está de pie ante Jesús. Eso es gracia. Si no fuera por esa misma gracia, hoy ninguno de nosotros podría estar de pie ante Cristo. Ninguno podría estar derribado a los pies del Señor, porque la misma gracia que tú estás leyendo en estos versículos es la misma que nosotros tenemos ahorita. Gloria. Amén. ¿Sabes qué nos muestra esto, hermano? Dios no tiene ningún problema, Cristo no tiene ningún problema en entablar una conversación con el pecador. Decir, no, ¿cómo se va a juntar? ¿Cómo le va a hablar? ¿Cómo le va a dirigir la mirada? ¿Cómo va a destinar un poco de su tiempo a esa mujer que es así? A ese hombre que hizo esto. Decían del Señor y lo tenían identificado que era amigo de publicanos y de pecadores. ¿Por qué? Porque siempre estaba con ellos, pero no haciendo lo que estaban ellos. A ellos, el Señor Jesús decía, es que yo he venido a los que tienen necesidad de médico, a los sanos no. ¿Y quiénes son los que tienen necesidad de un médico? Los pecadores. Y Cristo ya tiene a la mujer frente a frente. Quiero que me acompañes en tu cabeza, que te lo imagines frente a frente. Cristo a la mujer. ¿Sabes qué significa eso, hermano? Es la riqueza frente a la pobreza. Es la riqueza de la gloria del Señor contra la pobreza de la humanidad. Están de pie, quizá mirándose, o quizá la mujer ni siquiera pudiendo mirarlo, resistirle. ¿Sabes qué significa frente a frente Cristo y la mujer? Significa la misericordia contra la miseria. Se parecen las palabras: misericordia de Cristo y miseria de aquella mujer, pero están frente a frente. Porque es ante la condición de pecado que la gracia se manifiesta. Si yo soy un hombre pulcro, recto, puro, sin mancha, sin tacha, intachable, allí no está operando la gracia. Pero si eres todo lo contrario, la gracia allí es cuando se manifiesta. Dice la palabra, donde abunda el pecado, hay un montón de pecado aquí. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué va a pasar? Sobreabunda la gracia. Sobreabunda, sobra. Hay para más. ¿Qué es una sobreabundancia, hermano? Tú compras comida para una semana para tu familia y te alcanza para 2 para repartirle a alguien más. Eso es sobreabundar. Tú dices, yo soy un hombre miserable, no merezco el perdón. Pues ¿qué crees? Que Cristo derrama y esa gracia es sobre el pecado. Jesús se dirige, querido hermano, a esta mujer con mucho respeto. No le dice, oye tú adúltera, oye tú mujer de la vida galante. Jesús no incomoda a esta mujer.
Jesús no la hace sentir menos. ¿Sabes? Dice aquí el versículo 10, cuando comienza a hablar el Señor. Si tú tienes una Biblia con letras en rojo, ¿cuál es la primera palabra que le dice? Mujer. Mujer. Es el mismo término que ocupó para referirse a su madre en las bodas de Caná. Su mamá, María, va y ya no hay vino. ¿Qué tienes conmigo? ¿Qué? Mujer. Y a esta persona, ¿cómo le llama? Mujer. Puso a aquella mujer a la misma altura de respeto que su propia madre. No le dijo, no puedes ni mirarme, volteate para allá. Porque es por la gracia de Dios, hermano, que no somos tratados como lo merecemos. Dios no te trata a ti como lo mereces. Dios no me trata a mí como lo merezco. Hoy día, en este momento. Porque es por su gracia que no eres ni humillado ni despreciado. Porque cualquiera de nosotros que no pudiese acercarse por medio de la gracia, mira, ni de la puerta pasamos. Tú no puedes pasar esto, tú no puedes pasar aquello. Y nos da un adjetivo, aquella mujer, tú no puedes pasar adúltera. Esto nos enseña a nosotros algo, hermano. No es nada más, la gracia no es nada más para que yo la disfrute. La gracia también es para que yo la dé. Esto nos enseña a nosotros cómo actuar ante el pecado de alguien más. Fijémonos de la manera en que Dios lo hace. ¿Qué reacción tenemos ante el pecado ajeno? ¿Qué reacción tienes? ¿Qué es lo primero que piensas? No, ¿cómo crees? No puede ser. Porque Cristo buscó ayudar a la mujer. Yo no encuentro que haya hecho otra cosa antes. ¿Dónde están los que te acusaban? ¿No te hicieron daño? ¿No te hicieron nada? La palabra pecado, hermano, proviene del hebreo yatag y significa errar. O sea que cuando pecamos, ¿qué estamos haciendo? Errando, estamos equivocando. Y ese error te impide alcanzar la meta, dice la definición. Cuando pecamos nos impide alcanzar una meta. Usted y yo, ya le hablé hace poco de eso, tenemos una meta. Pero si pecamos, no llegaremos a la meta. Los fariseos, hermano, no mostraron gracia al no ayudar a la gente a alcanzar la meta. No es que ellos pudieran hacer algo, es que no le ayudaron. Su labor, hermano, de los fariseos, ¿cuál era? Enseñar las escrituras. Por medio de la enseñanza de las escrituras, por medio del consejo, por medio de escuchar, de hablar, es que ellos debían orientar a la población, a la gente, pero no lo hacían. No debemos nosotros tener una postura legalista, querido hermano, sino una intención como Cristo. No es que tú puedas hacer algo, es que todo nace de la intención de no ver a una persona humillada, derribada, tirada, alejada. Porque ¿cuál va a ser nuestra satisfacción en decir, esta persona ya fue, ya se murió, ya se alejó? No vamos a ganar nada. Nosotros, hermano, hemos recibido gracia. Hay que mostrar la misma postura. Amén. Hay que mostrar exactamente la misma. Porque ¿qué pasaba en aquella parábola, no? Que estaba el deudor y que fue con al que le debía, y el que le debía le suplicó, no, perdóname, te voy a pagar. Está bien. Y cuando salió se encontró a uno que le debía una muchísimo menor cantidad. ¿Y qué le hizo? No le perdonó. La gracia que han tenido con nosotros, hermano, hay que tenerla. La gracia que nos gustaría que tuvieran con nosotros, hay que tenerla con los demás. Dice su palabra, de gracia recibieron, den de gracia. Ve conmigo a la epístola de los Gálatas. Capítulo 6. Verso 1. Dice así. Fíjate cómo un hombre está aplicando la gracia que él recibió. Hermanos, si alguno
fueres sorprendido en alguna falta, ponle el nombre que tú quieras. Si alguno fuese sorprendido en tal o cual, ustedes que son, como dice, espirituales, ustedes que han recibido, que conocen, que han experimentado la gracia, ¿qué dice? Humíllenle, restáurenle con mansedumbre, considerándote a ti mismo. ¿Sabes qué sirve? Cuando tú te visualizas de yo estuve allí alguna vez. Y eso ayuda mucho. Hoy el mundo, ¿sabes cómo le llama? Empatía. Pero la palabra aquí exactamente es restaurarle con mansedumbre, considerándote a ti mismo. Porque si no lo haces, volverás a caer ahora en soberbia, en orgullo, en falso juicio. Entonces aquí un hombre que ha recibido la gracia nos recomienda a todos: mira, si tú sabes, ves, te enteras, alguien viene y te dice lo que ha sucedido, lo que ha hecho, ayúdale. Comienza la restauración en nombre del Señor. Dios te puede utilizar para restaurar a las personas, para que le hables. Ese es un grande ministerio. Porque la medida para aplicar la gracia, hermano, no es el conocimiento. Porque los fariseos de conocimiento, sobrados los tipos. Pero no es la medida a aplicar. Pues no, yo sé mucho. Y yo sé que en el libro tal, que sucedió tal, que esto y esto y esto y esto. Bueno, ¿y a qué hora intentamos? ¿Y a qué hora mediamos? ¿Y a qué hora? La medida para aplicar la gracia, hermano, es la bondad. ¿Qué es lo que está teniendo el Señor Jesús con la mujer? ¿Y qué es lo que el Señor Jesús tiene con nosotros todos los días? No tiene por qué ser diferente de nosotros hacia los demás. Y yo quiero que aquí aclaremos algo y lo dejemos bien clarito para que no se vaya a confundir. Ni usted, ni lo de las redes, porque si no al rato me van a tachar de hereje y me van a poner ahí alerta. Los discípulos del Señor, hermano, no desvalorizamos ni tomamos a la ligera cuando hay un caso de pecado. ¿De acuerdo? ¿Está de acuerdo conmigo? Sí. No se toma a la ligera, no quiere decir que está bien, borrón y cuenta nueva, ya vete para tu casa. No tomamos a la ligera cuando hay un caso, no, porque el Señor no lo hizo, no está tomando a la ligera eso. Ahorita lo vamos a ver. Pero mostrar gracia, hermano, no es restarle importancia al pecado. Mostrar gracia es que lo está haciendo menos. No. Es que en la Biblia dice esto y nosotros tenemos que estar tajantes así, tal cual que no. También hay gracia en la Biblia. La gracia es el primer paso para iniciar una restauración y la transformación. Sin gracia, hermano, no hay transformación, no hay aprendizaje, no hay el levántate y anda. Es la gracia el primer paso. Yo quiero que miremos cómo el apóstol Pablo concebía la gracia de Dios. Un hombre que no nació siendo cristiano, que pasó mucho tiempo de su vida antes de conocer, de aceptar y de vivir para el reino de Dios. ¿Cómo entendió la gracia y cómo nos la comparte en la primera carta a Timoteo? Capítulo 1, verso 12. Si ya llegaste, grítame amén. Amén. Me espero un poco más. ¿Ya llegaste? Primera de Timoteo 1:12. Dice así la palabra: por lo cual asimismo padezco esto. ¿1:12? Sí. Ah, estoy en la segunda, sí, perdón. Sí. De acuerdo. Ahí va otra vez, Ahí editas esto, por favor, amigo. Dice así: doy gracias al que me fortaleció. No dice a don Ramón, no dice al señor tal o a la señora tal. Doy gracias primeramente al que me fortaleció, su nombre es Cristo Jesús, que es nuestro Señor. Dice, porque a pesar de todo me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes, ¿cómo era?
Blasfemo. Espérame. La mujer era antes como adúltera. Y Pablo dice, yo era blasfemo, perseguidor. Y tú puedes ponerle lo que tú eras. Sí, porque no nada más aplica la gracia para el adulterio, para la blasfemia o para la persecución. Continuamos, dice, también era injuriador, también decía un montón de cosas. Dice, más, fui recibido a misericordia, porque lo hice en ignorancia y por incredulidad. Y dice el 14, pero la gracia de nuestro Señor fue como más abundante con la fe y el amor que en Cristo Jesús. Tú dices, antes esto, sigo luchando con esto. La gracia es más abundante. Preguntaría, ¿quién no necesita una segunda oportunidad? ¿Quién no necesitaría una tercera, una cuarta, una quinta? Pero en cada oportunidad, hermano, porque aquí viene ya la aclaración que yo quiero hacerte. En cada oportunidad que recibas, en cada oportunidad, Josué Soberanes, que tú recibas, siempre piensa en la siguiente frase. Versículo número 10. Versículo número 11. La siguiente frase, ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús responde, ni yo te condeno. En cada oportunidad que recibamos, pensar siempre en ni yo te condeno. ¿Sabes qué significa ni yo te condeno? Significa en ese preciso momento. Yo no voy a condenarte. En ese preciso momento, yo no voy a tomar las piedras y las lanzaré porque es lo que te mereces. Realmente es lo que la mujer merecía. Pero Cristo le dijo, ni yo te condeno. Cada que tú y yo nos enfrentamos al pecado, tenemos que pensar, ni yo te condeno. Porque para que pudiese ser efectivo el ni yo te condeno, Cristo tuvo que pagar un precio altísimo. En este momento no lo había pagado aún, pero sabía que lo iba a pagar. Así que sus palabras tuvieron efecto y en fe diciéndole, ni yo te condeno ahora. Porque el Señor Jesús asumió en su totalidad el costo entregando su vida para que tú y yo escucháramos, ni yo te condeno por ahora. La mujer tenía que morir. Tú y yo no podríamos estar delante de su presencia, pero escuchamos, ni yo te condeno. ¿Qué está implicado en la gracia de Dios, hermano? Diga conmigo, el amor. El amor. Dígalo otra vez fuerte, el amor. El amor. El amor de Dios es el motor de la gracia. Si tú le quitas a tu auto el motor, ¿funciona? No, ¿verdad? No son los picapiedra. Así que si a la gracia le quitamos el amor, deja de funcionar. Sin amor no hay gracia. Jesús en toda esta historia, hermano, de 12 versículos, fue más sabio, fue más espiritual y fue más amoroso que los fariseos. Tú ponte a ver, ponte a comparar y a veces, Señor, tú eres sabio, yo no soy sabio. Señor, a veces no actúo como espiritual. Señor, me cuesta mal. Pero el Señor siempre será sabio, siempre será espiritual y siempre será amoroso. Él no aprobó el pecado de la mujer. No lo aprobó. No. Le recriminó lo que hizo porque, mira, leamos las escrituras con discernimiento. Yo dudo que hayan sido las únicas palabras, es únicamente una especie de resumen de lo más importante que se dijo. Pero el Señor seguramente le recriminó lo que hizo. No le dio una palmada en la espalda y le dijo, no te preocupes. Sino que le dio una advertencia. Le dijo, no peques más. Aquí está cuánto Dios te ama. Cuando tú escuchas constantemente de parte de Dios, no peques más. Porque Dios lo que quiere es que no peques. ¿Por qué? Porque la condenación tendrá lugar, querido hermano. Pero lo que Dios hace es decirte de una u otra manera, no peques más. Detente, para, no lo hagas, resiste.
Allí está el amor de Dios. Y tú dices, ¿dónde está el amor de Dios cuando esto? ¿Dónde está el amor de Dios si esto? ¿Dónde está en que ha derramado su gracia y en el que te dice, no lo hagas? Recuerda que Él es consejero. Ya vimos que Él es admirable y que ahora es consejero. Toma como un consejo de parte de Dios, no peques más. Tú le has dicho, no sé, a tus hijos, a tu familia, le has dicho, oye, levántate temprano. Oye, mira, mejor si vas a hacer este platillo, mejor hazle así. Le das como consejos. El Señor te da a ti un consejo, no peques más. Él es consejero. Le dijo a esta mujer, en lugar de decirle, no te preocupes, le dijo que debía luchar por cambiar eso antes de sufrir la condenación definitiva, antes de sufrir la condenación eterna. No quiere decir, no va a haber condenación, ni yo te condeno, no. El Señor te dice, no peques más antes de que la condenación te envíe a un lugar eterno. El hecho de que Dios no te juzgue ahora no quiere decir que no lo hará. Dices, de la que me libré. No, el hecho de que no cobre efecto ahora no implica que hay un momento en el que Dios nos va a condenar. El Padre, hermano, tiene planificado que el mundo será juzgado. Él que está en sus planes, y ni la mejor oración ni el más prolongado de los ayunos podrá decir, no enjuicies algún día a la humanidad, porque ya está dicho, ya está escrito. Aquella mujer, hermano, y a nosotros llegaremos a un tiempo en el que seremos juzgados según nuestras obras. Las de hoy, las de ayer, las de antier, las de mañana, las del siguiente año. A su debido tiempo, hermano, Dios determinará cómo hemos vivido. Los fariseos no podían decir cómo estaba la calidad de vida de la mujer, pero el Señor Jesús sí. A su debido tiempo escucharemos de parte de Dios, de boca de Dios, cómo hemos vivido nosotros. Así que no pequemos más, porque hay un día señalado. Y ese lapso, querido hermano, entre que uno comete el pecado y llega el día del juicio, ¿sabes cómo se llama? Se llama gracia. Porque ese tiempo, esos días, esas horas, esos años, Dios te los da para que te arrepientas. Se llama gracia. Porque cualquiera puede morir en ese instante y ya no tuviste oportunidad. Y ya no tuviste tiempo. Por eso es bien importante que tengamos en claro, querido hermano, qué significa el ni yo te condeno. No pasa nada. Mientras llega ese día, Él nos dice como a la mujer, porque Dios nos ha dicho lo mismo que a la mujer. Entiéndelo en revelación. Le dijo a la mujer, levántate y continúa, pero ahora en mi nombre. Demuestra que se puede mejorar y que la vida puede cambiar. Sal y empieza de nuevo. Cuando la mujer dejó de ver al Señor, comenzaba una nueva oportunidad. Cuando tú percibes que Dios te ha perdonado, es una nueva oportunidad. Empieza de nuevo. Empecemos de nuevo. Toda la gloria es a Cristo, hermano, porque yo merecía estar muerto. Pero Él me dijo, algún día, empieza de nuevo. Romanos capítulo 8. Versículo 1. Mira lo que dice Pablo. Ahora pues, ninguna condenación hay. Dice aquí, uy, qué padre, no hay condenación. No, sigue leyendo. Para los que están en Cristo Jesús. Para los que no andan conforme a la carne, sino como a qué? Conforme al Espíritu. Si tú dices, yo he decidido. Recuerda que te dije en la introducción, hay que tomar una decisión. Si tú has decidido luchar y pedirle al Espíritu que santifique tu vida, dice Pablo, ninguna condenación ya hay para ti. Pero quien dice,
La otra elección, como la mujer, no pasa dentro de un tiempo, lo vuelvo a hacer. Para esa persona sí hay condenación, porque hace según las obras, no en ese momento, pero llegará un tiempo en el que la condenación sea consumada. ¿Qué más está involucrado con la gracia de Dios? Aparte del amor, el perdón. En Cristo hay perdón de pecados. Pensé que te ibas a alegrar más. En Cristo hay perdón de pecados. O a lo mejor tú dices, no, yo no necesito el perdón de Dios. Yo sí. En Cristo hay perdón de pecados. Incluso, querido hermano, para el peor de los pecadores, hay siempre perdón de Dios. Siempre y cuando se arrepienta de corazón. Porque esa es la clave. Porque alguien podría decir, es que él hizo esto, es que él dijo esto. ¿Cómo es posible que Dios lo perdone? Pues si se está arrepentido, Dios lo perdona. No lo puedo entender. Tú no lo puedes entender. Por eso es que nosotros a veces nos enojamos, ¿verdad? Por eso es que a veces, ¿sabes por qué? Porque no entendemos la gracia. Pero para aún el peor de los pecadores, hay gracia. Si no fuese así, el pueblo de Israel jamás hubiese salido de Egipto, porque utilizó a un asesino. Si no hubiese sido así, hermano, que Dios perdona al peor de los pecadores, el reino de Israel jamás se hubiese extendido tanto, porque perdonó a un adúltero más un asesino, al rey David. Así que para el peor de los pecadores hay, siempre y cuando ese pecador se arrepienta de corazón. Esa va a ser la clave. Y esa es la parte de la historia que desconocemos. De este final abierto, no conocemos si la mujer se arrepintió. Algunos podrán decir, yo sí creo que la mujer se haya arrepentido. Yo soy de los que piensan positivamente y espero que la mujer se arrepienta. Pero a lo mejor no. Hay personas que no se arrepienten. Hay personas que sí se arrepienten. Y no está por alguna razón. ¿Por qué no está escrito el final? Porque en verdad esto nos hace meditar y reflexionar. ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué camino vas a tomar? ¿Qué elección vas a decidir? Y voy cerrando con esto. El perdón de Dios, hermano, es una bendición. Amén. Tú dices, me desperté, abrí mis ojos, está mi familia con vida, respiro, camino, tengo trabajo, tengo comida. ¿Cómo se llama eso? Bendición. Que Dios te perdone es una bendición. El perdón de Dios es una bendición, porque si no tuviera efecto el perdón de Dios en tu vida, estarías muerto. Dice la palabra, yo estaba muerto en mis delitos y en mis pecados. Dice la palabra, la paga del pecado es la muerte. Si tú no gozaras de la bendición del perdón de Dios, estarías muerto. ¿Qué más? El perdón de Dios es inmediato. No debes esperar tu turno. Vas a la lechería y te dices, faltan 15 para que yo pase, faltan 15 para que Dios me perdone a mí. Y cuando vas a llegar, Dios te dice, ¿sabes qué? Cerramos por mantenimiento, se cayó el sistema, nos vamos de vacaciones, te ven 2 semanas. Dios ve en ti un corazón arrepentido. Dios ve en ti rodillas dobladas y el perdón es inmediato. No te tienes que levantar a las 3 de la mañana para irte a formar al centro de salud para que te atiendan 4 horas después. No. Si en tu corazón hay arrepentimiento, el perdón, mira, lo recibes. Y es por eso, querido hermano, el perdón de Dios. Esto es bien importante. El perdón de Dios, hermano, no anula las consecuencias del pecado. Eso yo quiero que lo tengamos presente y por eso nos va a ayudar a entender cómo es la gracia de Dios. El perdón de Dios no va a anular las consecuencias. Yo no sé si esta mujer destruyó una familia o si destruyó su propia familia o las dos.
Porque Dios te perdona, pero también te enfrenta a tus responsabilidades y a tus consecuencias. Es por eso que la gracia no es una tarjeta de crédito ilimitada. Pequé, 6 meses sin intereses. Hice esto, 24 meses. Hice aquello, buen fin, 2 por 1. Hagas lo que hagas, te vas a enfrentar siempre a tus consecuencias. Dios ya te perdonó, pero tú decides qué consecuencias quieres vivir. ¿Quieres vivir intranquilo? ¿Quieres vivir en problemas? ¿Quieres vivir no teniendo paz? Sigue pecando. Total, ahí está la gracia de Dios, ¿verdad? La puedo ocupar la vez que quiera. No es así. Yo creo que a nadie de nosotros nos gusta enfrentarnos a una vida intranquila. Vete y no peques más. Por algo le dijo. El Señor Jesús, que está en la eternidad, puede ver que si sigues pecando, solamente te vas a hacer daño. Solamente te vas a lastimar y solamente terminarás tu vida en el lago de fuego. Por eso te dice, no peques más. Pero no te lo puede mostrar a ti, Él te lo dice, tú lo tienes que creer. Y tú dices, si yo peco, yo también debo de creer que mi vida pasará toda la eternidad en el infierno. Eso es real. No creas únicamente los beneficios de la gracia, cree las consecuencias también. Si van pasando ya. Yo creo que toda la humanidad, escucha esto, yo creo que toda la humanidad, incluidos los hijos de Dios, tenemos algo de lo cual no nos sentimos orgullosos. Pero hay que abandonar esa vida pecaminosa. Hay que tener una ruptura con el pecado. Hay que cortar de tajo. ¿Y sabes qué es lo que significa ve y no peques más? La gracia te desafía a vivir en santificación. Ve y no peques más. Demuestra que con el poder del Espíritu Santo tu vida puede ser distinta. Eso se llama desafío. Desafío, porque cuando alguien te dice, a que no corres en 10 segundos los 100 metros, que no, tómame el tiempo, hijo. Y vas y lo corres y lo demuestras, ¿verdad? Así que el Señor te hace el mismo desafío. Ve y no peques más. Porque es en este mundo que tú puedes ver que dices, oye, pues es que ya no hay trabajo sin corrupción. Oye, es que ya no hay una relación personal sin esto, sin aquello. No, dice el Señor. No, ve y no peques. Yo no sé quién va a aceptar el desafío del Señor. Yo no sé cuál va a ser tu elección. El final está abierto. Tú decides. Tú decides dónde te involucras. Tú decides qué es lo que haces. ¿Está loco este tipo? Porque recuerdas que al Señor ya le decían que estaba loco. En este tiempo le dicen que está loco. Y tú puedes decirle que está loco. Pero también puedes decirle, yo acepto el desafío.